Bueno, gracias por haber venido. Voy a hacer una presentación un poco breve respecto a otras ocasiones porque os habréis dado cuenta de que mi voz no es la mejor hoy. Llevo una semana con un catarro del 15 y la verdad es que no me da para mucho más de sí la voz. Así que os agradecería que si queréis interrumpirme durante el rollo que voy a soltar, pues en ese rato que me hacéis la pregunta mi voz descansa un poco. Y si luego en el turno de preguntas también queréis mucho, lo que queráis, pues perfecto, porque así descansa mi voz en ese tramo. Bueno, doy por hecho que los que estáis aquí ya estuvisteis en mi anterior presentación. ¿Puedo preguntar cuántos de vosotros habéis leído el libro? ¿El primero? Vale, por ahí veo uno. Bueno, pues como hay gente que no lo ha leído, el primero voy a intentar hacer un muy breve resumen de lo que se habló en la primera presentación que hice en el volumen. Pero antes voy a dar unas pinceladas sobre las características de lo que fue el frente de China en la Segunda Guerra Mundial, que si hay que buscarle un frente hermano en similitudes, sin duda es el frente oriental en la Unión Soviética, tanto primero por las vastas distancias, segundo por lo sangriento y tercero por el gran número de tropas implicadas. Y bueno, voy a dar un dato. A nivel geográfico hablamos de un frente que, dependiendo la etapa cronológica, es de 2.000 a 3.000 kilómetros. O sea, prácticamente lo que sería en Europa del Mar Negro al Cabo Norte, añadiendo a Finlandia. Aquí sería pues básicamente desde las selvas de Yunnan, que estaría al sur, lo que es la zona con Indochina, Birmania, Tailandia, hasta el norte, pues bueno, que sería Manchuria, la frontera con la Unión Soviética. Aparte hablamos de una geografía para darle unas características físicas que es muy diferente. Tenemos campos de arrozales, grandes llanuras, tenemos zonas de bosques, amplias cordilleras con riscos muy recortados, tenemos desiertos de 50 a 60 grados, el Gobi, por ejemplo, pero también tenemos el contraste de que tenemos la estepa siberiana, que cae la temperatura, te puede caer 20-30 grados bajo cero con un hielo enorme, y luego tenemos junglas al sur. O sea, con junglas que tiene, pues bueno, serpientes, insectos, el monzón, hasta tigres. O sea, es una cosa... Dices, es un frente que es muy curioso porque lo tiene absolutamente todo. Creo que es el único frente que alberga todo. O sea, desde el desierto como en el norte de África a un clima ruso. O sea, una cosa increíble es. Y jungla además. O sea, es alucinante sin contar las ciudades. Porque tenemos la segunda batalla urbana más grande de la Segunda Guerra Mundial, es Shanghái. La primera sería Stalingrado, luego sería Shanghái. O sea, incluso a nivel urbano también es un frente, digamos, principal. Bueno, las cifras lo dicen todo. Es un teatro de operaciones. Van a morir aproximadamente entre 20 y 22 millones de chinos y luego 2,5 millones de soldados de las potencias del eje, de los cuales 2 millones eran japoneses, el otro 500,000 colaboracionistas, manchús, mongoles, etc. O sea, hablamos de una bestialidad. Gente movilizada, pues no podemos decirlo exactamente, pero bueno, junto con el frente ruso es el que más soldados, más afluencia de tropas hay. En el momento álgido, que sería en el año 43-44, el ejército chino en ese momento tiene movilizados 8 millones de soldados en su frente. Pero claro, la guerra dura mucho más, o sea, cuentan los que han muerto, los que tienen que morir, o las unidades que van rotando porque tienen que descansar, refresco, lo que sea, pues puede ser que perfectamente un frente que pudo movilizar 15-20 millones de soldados en todo el periodo cronológico. Ahora vamos al caso del eje. En el momento que más tropas movilizó,
que serían el año 43-44, 3,5 millones de soldados, hablamos, pero bueno, contando los soldados que mueren y van rotando, el Eje pudo tener ese frente de 6 a 7 millones de soldados. O sea, es una barbaridad. Hay que decir que cronológicamente es un frente muy dilatado en el tiempo, o sea, del año 31 al 45. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial, los años 40 al 45 es quizá donde hay más tropas, pero bueno. Más que nada para haceros que os hagáis una idea. En el momento álgido, el ejército chino va a tener 274 divisiones desplegadas en 104 ejércitos o cuerpos. O sea, hablamos... es que nuevamente es el frente del este. Solo se ven esta cantidad de divisiones solo se ve en Rusia. O sea, en Rusia y en China, no en otro sitio. Además es muy curioso porque el ejército chino, en lo que es la estructura, se parece mucho al ruso. Porque tiene muchos grupos de ejércitos que en el ejército rojo son los frentes. O sea, en Alemania, por ejemplo, había el norte, el sur y el centro. Japón va a tener igual, el área norte... va a tener 4 en realidad, que es el Kwantung, que es en Manchuria. Luego va a estar el área norte, el área centro y el área sur. O sea, 4 grupos, pero China va a tener bastantes grupos de ejército. Cuerpos. Es verdad que no va a tener el ejército chino a lo mejor mucho blindado. Lo máximo que va a tener es una división blindada en toda la guerra. Luego sí habrá algunas brigadas por ahí metidas, algún regimiento pequeñito en determinada división. Pero bueno... Y la división blindada, la verdad, que era la 200. Primero fue motorizada, luego blindada. Esta, la verdad, tampoco va a ser tanques. Van a ser T-26 soviéticos, algún Panzer I alemán, vehículos blindados SDFK alemanes, las tanquetas italianas que eran... que nada, con pegarlas un tiro ardían, con soplarlas y sale ardiendo. Y bueno, al final de la guerra sí que va a haber una brigada muy buena en Birmania que va a tener tanques Stuart y luego los Shermans, que los Shermans van a tener un papel muy importante, la brigada blindada china con Shermans en la zona de Birmania y dentro de la propia China en el frente del Yunnan. Y bueno, hay que decir que Japón, en este frente, aquí hay que deshacer otro mito. Si ya está deshecho el mito de que Estados Unidos venció a Alemania en Europa, porque evidentemente la Wehrmacht estuvo desplegada en el frente del este, pues en el Pacífico más de lo mismo. En el Pacífico, a Estados Unidos, es verdad, hay que reconocerle el mérito de haber destruido a una de las mejores armadas del mundo, que es la japonesa, que ahí sí que puso Japón toda la carne en el asador, en la lucha contra la US Navy. Pero lo que es el ejército de tierra, lo que es el escenario del Pacífico, era un frente secundario para Japón. O sea, entre el 60 y dependiendo la época cronológica, entre el 60 y el 70% de las tropas de tierra del ejército japonés estuvieron en China. Estaban atascadas ahí en el gigante chino y no pudo sacarlas toda la guerra. Y eso que necesitó, hay que decir que a todos los colaboracionistas, que era del estado títere de Manchukuo, Mongolia, más la China títere, que era la de Wang Jingwei, que estaba también en China, que era como una república nacionalista alternativa a Chiang Kai-shek, que la idea de Japón siempre había sido emplear a estos soldados para, una vez derrotada China, emplearlos contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Realmente nunca los pudo emplear contra los occidentales porque estuvieron casi el 95% combatiendo en el teatro chino. Hubo alguna brigada manchú en Birmania, algunos chinos sí que estuvieron por ahí en las Salomón, pero poco más. O sea, no estuvieron implicados. Incluso el principal aliado de Japón en Asia, que era Tailandia, que este se unió a las potencias del eje, este país, pues tenía 4 divisiones en el teatro chino desplegadas. O sea, tuvo que... O sea, realmente es que le consumió todo. En China, Japón como Alemania le consumió el frente del este. Entonces creo que la contribución de Japón, o sea, es decisiva a la victoria de Japón, perdón, la contribución de China ha sido decisiva a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y a día de hoy no hay prácticamente nada, ninguna obra ni nada que se lo reconozca,
por lo cual hay que decir que a día de hoy la Segunda Guerra Mundial está en el 99,99% mal entendida. O sea, esto hay que reconocerlo, es así. Está mal entendida en cualquier obra que cojamos. Una pregunta, ¿por qué no se ha observado con detenimiento el papel de China para la victoria aliada, pero sí, por ejemplo, el de la Unión Soviética? Hay obras Choque Titanes, que sí que precisamente reivindican. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo con China? ¿Ha habido un tinte político? ¿Ha habido algo detrás? 3 factores, diría yo. Se está corrigiendo, este problema, ya cada vez más obras, incluso cuando la gente va a hablar de historia, televisión o programas, ya empieza a decir, y también China fue muy importante, lo que todavía se está estudiando, y, o sea, ya se empieza a reconocer. Vale, bueno, has dicho el caso de la Unión Soviética, sí, que se reconoce a la Unión Soviética. Sí, esto se lo reconoce de hace 15, 20 años, sí, sí. Antes no era así. O sea, y ahí sí que podemos claramente un factor político. Estaba antes la Guerra Fría, sí. Quería achacarse Estados Unidos la victoria contra Alemania. Bueno, hay que aclarar que Estados Unidos para mí es el vencedor de la guerra, porque a cambio de no hacer nada es el que más beneficio tiene. En una guerra siempre gana el que tiene más beneficio, y en eso hay que decir que la Unión Soviética no fue Estados Unidos. Eso hay que aclararlo, el vencedor es Estados Unidos. El que contribuyó a vencer a Alemania evidentemente es Rusia, y a Japón China, pero el vencedor es Estados Unidos. A eso hay que aclararlo. Pero bueno, ahí es un factor político. Segundo, tenemos la visión eurocéntrica que tenemos nosotros, que es verdad, es que no sé por qué cuando a alguien le dices China en la Segunda Guerra Mundial dices qué aburrimiento, sí, que lea otro. Yo veo que es una lástima. Mira, leo gente, amigos míos que me vienen a veces a la tienda, que les conozco, vamos, de toda la vida. Algunos son bastante más mayores que yo, que tienen 50 años y que bueno, que llevan desde que eran menores de edad leyendo libros de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, me dice, ¿qué has sacado, Rubén? Pues mira, has sacado esto. Digo, wow, es que China, digo, madre mía. Yo es que prefiero, anda, a ver, esto que es la Blitzkrieg Normandía. Digo, pero tío, es que llevas 30 años leyendo lo mismo, tío. Sí. Entonces digo que es una manera, primero, no se comprende la Segunda Guerra Mundial y en parte no quiere entenderse completamente. No se quiere entender la Segunda Guerra Mundial porque, vale, estás muy bien, llevas 30 años leyendo sobre Normandía, pero ¿por qué se llega a Normandía? O sea, para que se escoja esa fecha, esas playas y ese lugar, hay muchos otros factores atrás y uno de los factores es lo que pasa en China. Mira, ahí en el canal que tengo YouTube, Eurasia 1945, vino un invitado que es Juan Campos Ferreira, lo conocéis algunos. Esto no lo dijo en uno de mis entrevistas, lo dijo en otro canal, no recuerdo cuál fue, creo que era de historias bélicas o Truffaut, no recuerdo, pero creo que es la mejor descripción que han hecho de la Segunda Guerra Mundial. Dice, lo comento, ¿por qué Alemania y Japón pierden la guerra? ¿Y por qué los aliados la ganan? Dice, muy fácil, porque los aliados comprendían que moviendo un diminuto batallón en una aldea de Ucrania afectabas a una diminuta isla de la Salomón. O sea, estaba todo ligado, absolutamente, cosa que Alemania y Japón eso no lo entendían. Y los aliados eso lo entendieron desde el principio. Dice, por eso ganaron. O sea, tú mueves un batallón de tropas en Ucrania y te cambia al instante, te cambia un despliegue en las Islas Salomón. O sea, que está en la otra punta del mundo, en otro escenario que no tiene nada que ver. Y es muy bien, entonces ahí está la clave. Y lo poco que me permita hablar mi voz, voy a decir algunos hechos puntuales para que veáis que una cosa que sucede en China o en otro teatro afecta decisivamente. Y bueno, yo en el primer volumen abordé, pues bueno, no voy a entrar en detalles. Japón desde el siglo XIX quería expandirse en Asia. Empieza por China, en la guerra chino-japonesa, la primera, que la verdad tiene Formosa, no mucha cosa saca. Luego viene la guerra ruso-japonesa, ya se asienta en Corea, consigue un primer dominio en la China continental, el Kwantung. Llega la Primera Guerra Mundial, contra Alemania le arrebata Tsingtao, ya tiene
otro puerto que tiene en China a costa de los alemanes. Aparte de ya que crea todo ese espacio en el Pacífico con la Micronesia y eso, que era de los alemanes, previamente se le habíamos vendido nosotros a un precio irrisorio, pero bueno, a un precio irrisorio. Tampoco perdieron mucho, por lo poco que pagaron, tampoco les dio, yo creo que les dio igual perderlo luego. Y bueno, eso nos lleva al año 31, que Japón ya va a saco más con China a partir de la década de los 30, porque ve que China, que había vivido después de la monarquía, había sido un caos de guerras civiles. Ojo, guerras civiles entre los señores de la guerra, porque la gente tiene la manía de que la guerra civil en China fue los nacionalistas, los comunistas. Esos fueron los últimos que se enfrentaron. Al principio fueron señores de la guerra de un montón de bandas. Hubo un momento que hubo 100 bandos distintos enfrentándose. Digo, y luego se quejan de la guerra civil española, madre mía. Imagínate 100 bandos ahí, matándose unos con otros. O sea. Los bandos es algo muy recurrente. Sí, luego le dice, la gente se horroriza con la guerra civil española. Digo, madre mía, si esto es ni un aperitivo esto. Digo, madre mía. Y que dejó muchos millones de muertos solo la guerra entre los señores de la guerra, ¿eh? Luego aparte la de comunistas nacionalistas. ¿Qué pasa? Que ve que Japón ve que Chiang Kai-shek empieza a unificar a todos esos señores de la guerra, a los que no se quieren unificar los derrota uno por uno, y sobre todo a final de los 30 está a punto de derrotar a Mao, lo embolsa en una cordillera, Jiganshan, y entonces ahí dice, ostras, en cuanto China se unifique va a ser la primera potencia de Asia, en poco tiempo me va a superar y probablemente lo del mundo, que es lo que estamos viendo ahora. Y entonces es cuando ya empieza a merendarse territorios. Manchuria todavía no se había unificado, eran señores de la guerra, y va a Manchuria. Se lo anexiona, crea ahí su estado títere, y el Manchukuo con Puyi, toda esa historia del último emperador, que hay una película de Bertolucci muy buena. Y bueno, y a partir de ahí ya tiene uno de los lugares más ricos, aparte Manchuria tiene petróleo, campos de trigo, algodón, mucho carbón y mucha minería, y empieza a expandirse. Después, esto es en el 31, el 32 amplía, tenía una pequeña concesión en Shanghái y la amplía, un incidente que se llamó el incidente de Shanghái, que bueno, fue muy breve. Llega al año 33, de Manchuria consigue ahí un incidente fronterizo y tenemos la crisis de la Gran Muralla, que se anexiona a la provincia de RG. Japón, bueno, la anexiona a Manchuria, pero bueno, quien pone las tropas en Japón, ahí sí hay tropas manchús también, pero bueno, quien posiciona a tiro apuntando a Pekín es Japón. El año 34 hay una secesión que no la promociona Japón, luego la va a apoyar, pero no la promociona, que es la de los mongoles, y ya se crea Japón, una vez esa rebelión estalle, Japón les va a prestar armamento y se crea la Mongolia Interior, que es un estado títere, Menjiang, que era vecino de la Exterior, que era otro estado títere de la URSS. Había un régimen estalinista y otro sale un régimen pro-japonés. Y bueno, y ahí ya tienes, año 34-35, ves que China ya se va quedando cada vez más pequeña y como con estados títeres la van embolsando. Chiang Kai-shek había estado pendiente de la lucha contra el comunismo, siempre contra Mao, y cosa que muchos dentro de su estado no estaban de acuerdo. Entonces, como mucha gente del Estado Mayor, entre un general que era Zhang Zueliang, pues ellos priorizaban la lucha contra Japón, deciden que bueno, hay que llegar a un acuerdo con Mao y sumarnos todos a la lucha. Hay que decir que Chiang se le ha criticado siempre esto, de no haber prestado atención a Japón, pero es que Chiang sabía que si se aliaba con los comunistas se harían fuertes y luego tendría las tropas soviéticas, como al final pasó. O sea, que Chiang Kai-shek se le critica mucho a día de hoy, no sé por qué, porque al final es que clavó lo que iba a pasar, lo clavó y o sea, no sé por qué se le critica tanto, pero bueno. Sí, quizás se equivocó un poco de hacer demasiado poco caso a los japoneses, pero bueno, pero hay que ser claros. O sea, o era Japón, o nos invadía Japón o Rusia. Estaba en una situación que era una época muy complicada, entonces tampoco se le puede culpar, hay que ponerse la piel de la época. Y bueno, al final lo secuestran. Hay un golpe de estado en Xi'an, donde están los guerreros de terracota famosos, se lo secuestra.
Y mientras está secuestrado, los golpistas son derrotados por su mujer, porque su mujer estaba en la capital de Nankín y consigue hacerse con el mando del ejército. Song Mei-ling, una mujer, por cierto, esta daría por una historia aparte porque es una mujer extraordinaria. Tiene un papel muy importantísimo, a veces manda más que el marido, es una cosa increíble. El caso es que mientras está secuestrado tiene una visión de estas religiosas astrales, no sé qué, de alguien que se le aparece un ser divino y le dice que tiene que centrar todos sus esfuerzos en luchar a Japón y aliarse con Mao. Entonces son derrotados los golpistas, son castigados los golpistas, pero al final hace caso a los golpistas, una cosa un poco rara. Y dice, a la próxima que me toque la nariz de Japón, yo me alío con Mao y vamos todos juntos contra Japón. Esto es en el 36, ocurre. Año siguiente, incidente del puente Marco Polo. Hay un tiroteo en Pekín, en un campo de maniobras que tenía Japón ahí de tiempo de la guerra de los boxers, de varios países. Era un campo de maniobras que usaban también los británicos, etcétera. Y bueno, se pierde un soldado porque va a hacer sus necesidades y cuando terminan las maniobras como que no aparece el soldado y echa la culpa a los chinos y empieza un tiroteo, pero cuando ya empieza el tiroteo justamente aparece el soldado que se ha perdido en medio de la noche y vamos, que la lió parda, una diarrea la lió parda. O sea, una diarrea hizo empezar la Segunda Guerra Mundial en Asia. Esto es una de estas cosas que dices alucinante. El caso que ya las pasiones se habían desatado, intentan decir, que ya ha aparecido, intenta decirle a los chinos, oye, pues vamos a ver, que los chinos ya tampoco querían, algunos sectores japoneses tampoco, ya sería parda. Empieza la guerra en Asia. Empieza la guerra entre Japón y China, que bueno, Japón en los primeros meses pues va a conquistar Pekín y Tianjin, de hecho caen en poco más de una semana, 2. Luego conquista las provincias del norte, Hebei, se extienden a Shandong, que estaría en la zona de la costa, donde tenían Tsinghua, la colonia alemana que había estado ahí, la antigua, llegan ahí a esa provincia. Los mongoles aprovechan y se anexionan Suiyuan, o sea, llegan luego a la zona de Shanxi, la capital de Taiyuan cae, tienen una pequeña derrota contra los comunistas en el paso de Pindingsuan, que es la primera victoria de los chinos contra Japón, que curiosamente la obtienen los maoístas. Esto es la propaganda... Luego lo ha exagerado, la propaganda maoísta y bueno, de hecho hasta Mao se agenció la victoria cuando él ni se enteró de la batalla. Él ni se enteró. Quien fue Su De y Lin Biao. Su De como Estado Mayor y luego Lin Biao, que era el que estaba en el campo de batalla. Bueno, Su De le llamaban el Napoleón Rojo. La verdad para mí es un estratega muy importante del siglo XX. Y bueno... en Shanghái, mientras tanto, en la zona centro tiene lugar la batalla esta, la peor batalla urbana de la historia después de Stalingrado. Se hace Japón con Shanghái y avanzan hasta Nankín. Está la famosa masacre, se hacen con Nankín y bueno, ya el año 38 y 39 pues bueno, van a ir ampliando eso, llegan a Wuhan, que Wuhan va a tener lugar la batalla más grande de la historia de Asia hasta ese momento. Luego habrá otra en el 44 que va a ser todavía más grande. De hecho, tiene el récord, todavía ninguna la ha superado. Y bueno, se hacen con Wuhan, con las zonas norte y centro de China. Abren un poco en el sur, un pequeño, no es un frente, pero ya hacen sus cabezas al sur de China, Cantón, la isla de Hainan, y bueno, como que ya se van preparando por si tienen que abrir un frente sur. Y bueno, quieren dar el golpe final al Kuomintang a mediados del 39, en Changsha, en un lugar que se llama Changsha, que estaría en la provincia de Hunan, más o menos lo que conecta el centro con el sur de China, y están preparando, pero estalla la guerra contra la URSS, el Khalkhin Gol. ¿Y qué hace? Suspender esa ofensiva y centrar todos sus esfuerzos contra el ejército rojo, Japón. Y esto va a ser muy importante porque el general Sue Yue, que mientras va a estar distraído Japón con el Khalkhin Gol, va a fortificar esa zona de una manera bestial, o sea, de poner anillos concéntricos unos tras otros. Son más o menos, tenía que cubrir unos 125 kilómetros la ofensiva desde las líneas japonesas hasta esta ciudad, que era el nudo para dar el salto hacia el sur.
Y bueno, va a estar 5 meses fortificándose, 4 o 5 meses fortificándose, trayendo reservas, y no solo en los anillos, sino en los flancos, hasta en un lago que hay, que estaba el lago Donting al lado, va a tener ahí sus reservas. O sea, Japón, si hubiera atacado al principio le hubiera ido bien, pero le va a tener difícil. ¿Qué pasa? El Khalkhin Gol se complica las cosas, la diplomacia también empieza a fastidiar a todo el mundo, porque mientras tiene lugar esto está el pacto Ribbentrop-Molotov. Esto desconcierta a todos, porque Japón se creía aliado de Alemania y como que se queda un poco como diciendo, pero bueno, ahora se van con los rusos. El único que lee muy bien la situación es Chiang Kai-shek, y la lea mal porque dice, bueno, Rusia nos está apoyando, porque es verdad que desde el año 37 Rusia había estado apoyando con material a China, armamento, incluso había varios escuadrones, el Grupo Aéreo Voluntario Soviético, varios escuadrillos de aviones, algunos habían salido sacados de España, curiosamente, directamente, en lo que se llamó la ruta del Toro y del Té, que salía de Cuatro Vientos y acababa en el aeródromo de Lanzhou, que está un poco más al norte de Wuhan. O sea, es una cosa increíble esto. Y bueno, y ve esto mal porque dice, esto se huele que lo que hay detrás de ese pacto, que es lo que no se hizo oficial, que iba a haber un reparto de la Europa del Este. Y dice, Stalin no la va a jugar, va a irse a repartir la Europa del Este, va a ir a una guerra contra Polonia y nos va a dejar a nosotros en bragas, y lo supo leer muy bien, Chiang Kai-shek, en este aspecto. Y fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Que llega el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, el día 3 Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, día 16, ¿qué ocurre? Pues que hay una paz entre Japón y la Unión Soviética en el Khalkhin Gol. 24 horas, o sea, es a las 24 horas de esta paz sucede algo increíble. ¿Por qué digo esto? Porque en el lapsus de tiempo que había sido la guerra del Khalkhin Gol, había habido contactos entre el gobierno chino y japonés y se estuvo a punto de alcanzar la paz. De hecho, Song Mei-ling, que era la esposa de Chiang Kai-shek, que he hablado antes, había estado negociando, o sea, la primera dama, directamente, con gente enviada por el Ministerio de Exteriores en el neutral Hong Kong. Habían estado negociando, y es que fue el momento que estuvieron más cerca, porque estaba Japón dispuesto a irse de todos los territorios ocupados en China, salvo Manchuria, y estaba dispuesto Chiang Kai-shek a renunciar a Manchuria. Una cosa curiosa, cosa que antes nunca lo había estado en los intentos de negociación que había habido, que ni siquiera se habían materializado. Aquí sí. ¿Por qué crees tú que...? Por el tema de la Unión Soviética, porque estaban viendo tanto China como Japón que el principal enemigo iba a ser abatir el comunismo. Entonces decían, estamos haciendo el tonto aquí, el principal enemigo. ¿Qué pasa? Que lo trastoca todo el pacto Ribbentrop-Molotov, es que lo tira todo por la borda. Desconcierta a China, desconcierta a Japón, desconcierta a Gran Bretaña y a Francia. O sea, es que desconcertó a todo el mundo, fue una cosa... De hecho, no sé si lo conoces, esto lo manifestó Franco a Serrano Suñer en el Pardo, que lo recibí, dijo, jolines, qué raro, somos aliados de los rusos, dijo Franco. O sea, es que fue una cosa que desconcertó a todo el mundo. O sea, que... Además ya lo dijo Hitler, antes de firmar el pacto, dijo Hitler, voy a hacer algo diabólico que todo el mundo, nadie se va a esperar. Y la verdad fue diabólico, porque es que desconcertó a todo el mundo. O sea, quizá el único que lo supo ver, Chiang Kai-shek, de los pocos mandatarios internacionales, Chiang Kai-shek, el único, que supo ver que ahí, digo, este va a ir a la Europa Oriental. Y es que fue justo lo que Chiang Kai-shek, que luego se le critica, pero Chiang Kai-shek acertó, porque fue día 16, se firma la paz entre la Unión Soviética y Japón. Ese mismo día rompe el diálogo Japón con China, lo rompe completamente. Y al día siguiente, el día 17, Japón reanuda la guerra con China, y además la Unión Soviética ataca a Polonia. Toma ya, o sea, en 24 horas. O sea, fue dicho lo que Chiang Kai-shek, dicho y hecho. O sea, fue una cosa... Por eso digo la importancia de los dos frentes, cómo se relacionan unos con otros. O sea, cómo veis que lo que pasa en Polonia afecta decisivamente a lo que pasa en China. Y también va a afectar decisivamente a la batalla, que es Chansa, que es esa ofensiva que se había suspendido 5 meses, va a atacar Japón el día 17
de septiembre. El primer día las cosas van bien, pero luego a medida que pasan los días, llega el día 20, el 21, el 22 de septiembre, se van frenando, se quedan a 25 kilómetros de Changsha agotados el 30 de octubre, el 30 de septiembre, y ya luego ya a principios de octubre el ejército chino pasa a la contraofensiva. No son embolsados del milagro, el ejército japonés, el área norte, el área centro, que es el que hace de milagro, pero bueno, se escapan con muchas bajas y tiene una gran derrota enorme el ejército japonés, porque de repente ve que en el centro de China, a ver, no pasa a la defensiva, pero sabe que ya no va a poder llegar más ataques hasta dentro de muchos años. No va a poder lanzar más ataques ofensivos. Y esto es muy importante, porque dice, en el centro no puedo. En el norte el problema es la geografía, que es el desierto del Gobi, zona montañosa, y no se puede hacer eso. O sea, por una cuestión geográfica, sí, conquista un montón de terreno gracias a los mongoles, pero logísticamente no se puede llevar una ofensiva en el norte para envolver toda China. Entonces dice el sur, la costa. Tengo Cantón, tengo la isla de Hainan, desembarco en la provincia más al sur, que es Guangxi. Y con eso subo hacia Changsha y enlazo con los dos grupos de ejército, el centro y el sur. Y bueno, el desembarco, barren al ejército chino en Guangxi al principio, y esto se desembarca en finales de noviembre del 39, llega diciembre y bueno, y toman la capital del sur, que es Nanning, y llegan a una cordillera, que es el paso de Kunlun. Y ahora es cuando llega el invierno, que China ha estado durante todos esos años acumulando reservas, porque China es que tiene una población de millones, para lanzar una ofensiva que a mí es espectacular. Es una ofensiva que va a caer muy mal, pero que va a ser en toda China. O sea, desde el norte de Manchuria hasta el sur. O sea, se llama la ofensiva de invierno. La van a llamar así en honor a la guerra de invierno que está teniendo lugar en ese momento. Y va a tener lugar también en diciembre del 39 en honor a sus compatriotas finlandeses, porque como la Unión Soviética les ha traicionado, ha pedido la paz con Japón, la ven como una parte de leja la Unión Soviética. O sea, nuestros hermanos finlandeses están resistiendo aquí a estos aliados de la Unión Soviética, de Alemania, que también está Japón, en esa alianza en teoría. Y bueno, lanzan estas ofensivas, que hay que decir que en algunos sitios conquistan, les arrebatan en algunas cosas a los japoneses, en otros va fatal. Por ejemplo, en Mongolia las ofensivas, que es una ofensiva con casi 1,5 millones de hombres en toda China, o sea, es una bestialidad. Es del tamaño casi de Barbarroja, no llega, pero un tamaño muy similar. Y bueno, naufraga en casi todos sitios, en algunos como en Mongolia van a desgastarse tanto los chinos que incluso los japoneses hasta van a tomar más terreno, o sus aliados mongoles en este caso. Pero hay en el sur es un desastre a diferencia de para China, el desastre es para Japón, porque tiene lugar la batalla del paso de Kunlun en una zona montañosa que Japón no protege lo suficiente. Y bueno, en estas cordilleras van a hacer una maniobra de pinza. El ejército chino además va a concentrar a sus mejores divisiones, además con armamento alemán, mucho armamento alemán y soviético, de la guerra civil, que Alemania apoyó al Kuomintang en la guerra civil. Y bueno, va a tener una división entera rodeada y aniquilada. Esto entre finales del 39 y principios del 40, y todo el grupo ejército sur se desmorona, empieza a huir, pierden la capital de Nanning, es un desastre colosal, y quedan arrinconados al sur de China, en la costa, que hacen una cabeza de puente, y ahí van a estar resistiendo los japoneses esa cabeza de puente en la costa, pues prácticamente hasta septiembre del 40. ¿Y por qué digo hasta septiembre del 40? Porque va a venir la relación que tiene con lo que sucede en Europa. Va a venir el Papa Adolf a rescatarles, cosa que esto nunca se dice. ¿Por qué? Porque Francia es derrotada por Alemania, conquistada, es barrida. Esto para Japón es obviamente muy buena noticia, porque puede decirle al gobierno títere de Petén, puede presionar a Hitler para que a Petén le diga: oye, que tengo aquí mis tropas aisladas en China, al sur de China, que me las van a aniquilar. ¿Por qué no abres la frontera con la Indochina y me dejas pasar? Y el Tito Adolf, pues vale. Y digo que esto es muy importante, porque la presencia japonesa en Indochina va a ser la clave que va a llevar a la guerra del Pacífico, porque a partir de ahí Estados Unidos es cuando corta el petróleo. Famoso, o sea, para mí la batalla del paso de Kunlun, esto que he dicho, que es rodeada una división japonesa, se desmorona, es muy importante
porque afecta decisivamente a todo el carácter general, porque va a hacer que los japoneses vayan a Indochina, lo cual levantará las iras de Estados Unidos, y esto, claro, esto va a afectar, la entrada de Estados Unidos afecta a todo, a Europa, al Pacífico, a todo, absolutamente. O sea, realmente es lo que digo, que no se comprende la Segunda Guerra Mundial. O sea, no... Entonces yo por eso digo que esto es muy importante. Esto es en el año 40, de hecho Japón a partir del 40... Sí, tiene un dominio enorme en China, va a tener algunas batallas defensivas, otras de ataque, pero el frente prácticamente no. Va a tener una derrota contra los comunistas en el 40, que es la ofensiva de los 100 regimientos, que bueno, magistralmente el mariscal Zhuge del ejército rojo chino, vamos, le va a infligir más pérdidas a los japoneses que las suyas propias, algo que Japón no se puede permitir. Obviamente va a haber otras ofensivas en el 41, pero bueno, va a haber en Changsha otros intentos, dos batallas más, la segunda y tercera, pero Japón no va a ganar nada. Y bueno, tampoco me extiendo más, es curioso que también a mediados del 40 va a hacer una campaña de bombardeos estratégico contra la capital de China, que era Chongqing. La aviación japonesa iba a tener lugar al mismo tiempo que la batalla de Inglaterra, que esto es muy curioso. O sea, es que lo que digo, porque se copian unos con otros, esto es muy curioso. Que aquí es verdad, Japón tiene el dominio del cielo porque en esa batalla va a introducir al cero, que además va a haber un choque que un solo cero se va a enfrentar a 12 cazas y los va a... Todos cazas soviéticos, que eran Mosca y Polikarpov. Y los va a barrer a todos él solo y se va a ir de rositas el cero. Esto es muy curioso. Y bueno, y lo único que no va a poder doblegarlo, sí. Va a destruir algunas industrias, va a matar mucha población civil Japón, pero... Como las líneas no puedes avanzar porque están sobreestiradas, la logística es un infierno, porque es que hablamos de miles de kilómetros de frente, una orografía tremenda. O sea, Japón sí, puede arañar un poquito, ahí coger algunas aldeas, unas localidades, pero poco más. Y el ejército chino, es que sí, le va matando millones al ejército chino, pero va reponiendo. Esos millones los va reponiendo. O sea, entonces es imposible, no había ningún punto en que Japón hubiese podido ganar a China. A ver, si Estados Unidos no le corta el petróleo y no se mete, y Estados Unidos decide que no quiere entrar de ninguna manera en la guerra, se podría haber derrotado Japón a China. Pero claro, no es así. Y no es así gracias a los chinos, porque los chinos derrotan en Kunlun y los japoneses, para evitar un Stalingrado, porque era un grupo, ejércitos enteros, se tienen que meter en Indochina para evitarlo. O sea, en parte, gracias a los chinos impulsan a que Estados Unidos vaya a entrar en la contienda. O sea... Pero bueno, si hubiera otra estrategia, a lo mejor no lo sabemos. Pero, hombre, yo creo que se le podría haber derrotado solamente a China. Pero claro, si se te mete Estados Unidos y Gran Bretaña, es imposible. Como se podría haber derrotado a Gran Bretaña en solitario, o quizá a Estados Unidos en solitario, no lo sabemos. Pero claro, cuando ya empiezan tantas coaliciones de tantas potencias, es lo que te digo, que todo se une. Europa, Asia, todo se va uniendo. Y ya, claro, haces esa gran coalición, es muy complicado. Vale, pues... Llegamos 7 de diciembre del 41, Japón parece invencible, hace ese imperio en el Pacífico, Indonesia, Filipinas, Birmania. Hay una batalla en China que es Hong Kong, que por cierto los chinos tienen participación en esta batalla, poca pero importante, alguna importante. Pero bueno, de hecho es curioso que a pesar de que esta ofensiva que está haciendo Japón en el Pacífico todavía tiene fuerza para lanzar otra ofensiva más en China, que es la de Zhejiang Jiangxi, que viene a causa del Raid Doolittle, que se cree que los aviones van a utilizar esas bases de China, de esas provincias, que ni de coña llegaban, pero bueno, Japón entiende eso y lanza una ofensiva y conquista esas dos provincias a los chinos. Que hay luego una masacre bestial. Creo que como represalia por el Raid Doolittle mueren 250.000 chinos. O sea, es bestial. Utiliza gases, la aviación, o sea, en esas provincias en mayo, junio del 42. O sea, de todas formas me quiero centrar en Birmania. Otra de las cosas que es decisiva en la contienda y que la gente, que es lo que digo, que la Segunda Guerra Mundial está mal explicada. Porque bueno, tiene lugar el desastre de Singapur, el de Tobruk. Es decir, Gran Bretaña, es decir, el periodo de diciembre del 41 a junio del 42 es la historia negra de Gran Bretaña, yo siempre lo digo. Son los meses en los que se perdió el Imperio Británico para siempre. Sí, luego lo recuperó, pero hipotecado, o sea, para nada. O sea, tenemos el desastre de Singapur, el de Tobruk,
que el ejército británico, pero es que hay otro que no se olvida, que es el de Birmania. En Birmania es que es una catástrofe lo que tiene el Imperio Británico, es que le entran en la India los japoneses, y ya es desastre, y podía haber sido mucho más si no es gracias a los chinos, porque los chinos conquistan Birmania, cruzan zonas el Irrawaddy, el Chinwin, varios, y entran en la zona de India, por la zona de Assam, Astrakhan, todas esas regiones. Y es curioso, hay una división británica que es embolsada directamente en Yanangwan, en los campos petrolíferos, y era lo poco que tenía para defenderse la India británica. Y es rescatada porque entra el ejército chino, que Chiang Kai-shek, a pesar de que está invadido, pues el tío consigue sacar 100.000 soldados, 100.000 soldados al principio, que con las semanas irán todavía multiplicándose más, con más divisiones que irá trayendo, y ataca Birmania desde el este a la espalda de los japoneses. Consigue el ejército chino rescatar a esta unidad británica, que puede retirarse a la India para defender, porque es que no tiene nada Inglaterra para defender la India. Y gracias a esta fuerza expedicionaria, el frente birmano, los japoneses no invaden la India. Esto nunca se dice. De hecho, lees las memorias de Churchill, no dice nada. ¡Hala! Tú lees las cartas de Roosevelt y está dando gracias a China. Digo, menos mal que gracias a China no hemos tenido la operación Torque, en vez de haber sido en Marruecos y Argelia, no ha sido en la India. Porque es que ese verano se hubiera perdido la India. O sea, es una cosa. Y encima coincidió ese verano con las revoluciones internas que hubo de Gandhi, todas esas historias. Había ya un ejército indio de Mohan Singh que ya estaba gestando Japón para lanzarlo. Se estaban preparando los nacionalistas hindúes. O sea, esto si no es por China, o sea, los aliados pierden India en ese periodo. Y vamos, es que Roosevelt así lo reconoce. Y obviamente Churchill no, pero en sus memorias nada, ni lo cita. Además dice, ¡buah! Él dice, sí, perdimos eso, y empieza a hablar corriendo del norte de África, y que tampoco mucho porque tiene Tobruk, pero bueno, o sea, es que no empieza a irse las memorias hablando de la diplomacia con Turquía, que coño pinta. O sea, lo más importante era la diplomacia con Turquía en ese momento, según Churchill, ¿no? Pero bueno, porque claro, es que no puede hablar de nada porque es una catástrofe tras otra. Entonces, esto es muy curioso, y gracias a esos 100.000 soldados, Japón sí, domina toda Birmania, pero se tiene que pasar a la defensiva Japón, porque son 100.000 soldados, ojo, 100.000 soldados que tienen 50.000 bajas, pero claro, queda la defensiva y van trayendo más soldados, y además traen a sus mejores divisiones. Traen la 200 división motorizada, traen las 87 y 88 divisiones de infantería, que eran las germanizadas, o sea, traen lo mejor de lo mejor. Y bueno, y se hace un frente estático que va a estar toda la guerra ahí, y van a tener desplegados casi 600.000 hombres a lo largo de la guerra los chinos. Ahí, aparte, encima de estar sufriendo invasión, están en un frente ajeno, atendiendo un frente ajeno que obviamente, si cae ese frente, es que tienen frontera con el sur de su patria. Y Tailandia igual. Tailandia va a tener en ese frente, de hecho, va a haber una guerra entre Tailandia y China, y le va a arrebatar los tailandeses los estados Shan a los chinos. Pero bueno, estaban ahí habitados por tailandeses, esa zona. Y bueno, pero también va a tener que sostener una guerra con Tailandia y China. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, así transcurre la cosa. Llegamos al año 43, que Japón, es verdad, está atendiendo más el Pacífico, aunque sus tropas están en China, la mayoría. Tenemos un intento de romper otra vez el frente por Changsha, solo que esta vez se van a ir un poco más hacia el oriente y van a atacar la ciudad de Changde, que va a ser la ofensiva de Changde, que hay que decir que es otra derrota de Japón, otra magistral victoria del ejército chino. En ese, aparte va a utilizar paracaidistas, curiosamente, Japón. Va a utilizar fuerzas paracaidistas, muy, muy curioso. Pero bueno, no le sale. Y entonces dice, para el año 44, entonces otra cosa importante que afecta a las operaciones a nivel global. El año 44 es clave en China, porque en el mundo hay 3 grandes ofensivas en el 44. Bueno, muchas las conocéis. Normandía, abre el segundo frente en Europa, y Bagration, el grupo en Bielorrusia que va a descomponer el frente del este. Pero luego está una ofensiva gigantesca que es Ichigo, que es la que va a tener lugar en Asia. Y no sé por qué es conocida la de las Marianas, que comparas Ichigo con las Marianas,
No sé, es como comparar una hormiga con un elefante. O sea... Y la Infal también es medio conocidilla también. Vale, Infal es conocida y yo aquí, si tuviera a Max Hastings delante, o sea, le cogería y le haría ¡paf! Por manipulador, y ahora explicaré por qué. A Max Hastings. Es un buen historiador, pero cuando se trata de barre para... se nota que es inglés porque barre para sí. O sea, barre para sí y manipula. O no se informa o manipula. Yo creo un poquito... Los ingleses ya sabemos lo que son. La contraarmada no existió nunca. No existió. ¿Eso qué es? Eso de la contraarmada. La armada invencible sí, pero la contraarmada... No sé, no me suena. Entonces, bueno. Pues el 44. Tiene lugar Ichigo. Japón dice... Vale, los americanos me van a venir. Además sabe que va a ser las Marianas. Dice, hay que resolver en el lejano oriente como sea la situación. ¿Y qué hace? A todo, o sea, al poderío de su ejército, lo mejor de lo mejor lo traslada al continente. No lo traslada al Pacífico, como nos pretenden hacer ver los americanos con las Marianas, que eran guarniciones de mierda. O sea, eran guarniciones secundarias, había hasta trabajadores coreanos ahí, o sea, en Saipan, en Tinian, o sea, que no nos vendan la moto. O sea, lo mejor de sus divisiones, hasta las acorazadas, la división acorazada no está en el Pacífico, está en China, la mandan. Y entonces dicen, tenemos que cerrar el frente con la India y con China y agruparlos todos juntos, que se conecten todos. O sea, el grupo Ejército Sur, que está en el sur de China y se conecta con Birmania, tiene que conectarse con los otros grupos. Y es lo que se llama la Operación Ichigo, que se va a librar en aproximadamente 2.000 kilómetros. O sea, es que es increíble, 2.000 kilómetros, es que es Barbarroja. O sea, es Barbarroja. Se concentran a millones de soldados. 600.000, van a empezar la ofensiva, pero luego, con los reemplazos y las reservas, se van a ir al millón de japoneses y tropas colaboracionistas chinas. Los chinos van a empeñar aproximadamente 1,5 millones, que luego se irán moviendo a 3 millones a lo largo que dure la campaña. O sea, es que hablamos de unas operaciones estilo Kursk, estilo Operación Azul, o sea, lo que vemos Bagration, lo que vemos en el este, esto no se ve en el Pacífico, ni siquiera en Normandía, no se ven estas cifras, o sea, son unos recursos humanos bestiales. Y bueno, deciden que tienen que conectarlo y lo dividen en dos partes, la Operación Ichigo, que es contra China, y la Operación Hugo, que es contra Gran Bretaña. Deciden 50% a dar el golpe final a los chinos, 50% a dar el golpe final a los británicos, además que tenemos a Chandra Bose con nosotros, que tenían 3 divisiones de la India libre. ¿Qué hacen? Hacen un estudio, los mandos japoneses, Shunroku Hata, que era el principal, en aquel momento el destacado en China, y Toho, y dicen no. Dice, ¿cuál es más peligroso de ambos? Los chinos. O sea, los chinos son más peligrosos para nosotros que los británicos. Los británicos que nos hemos enfrentado se han descompuesto a la mínima y se han ido corriendo. O sea, ¿y qué hacen? Destinar un 15% contra los británicos y el otro 85% contra los chinos. O sea, gracias a esto, la India se vuelve a salvar de otra debacle. O sea, porque si hubiera empleado ese 50% contra los británicos, nada, tenemos Infal y Koima, que es una victoria británica, pero es una victoria porque en el último momento... O sea, Japón decide concentrar a todo contra los chinos, que los considera más peligrosos, cosa que es cierto. Era más difícil de vencer a los chinos que a los británicos, las cosas como son. Y gracias a eso, porque, ojo, Infal y Koima les fue a la mínima. O sea, fueron derrotados, pero por la mínima. Se hubieran empeñado un poco más ahí. Y luego está el tema de los recursos, porque es verdad que Infal y Koima se retiran los japoneses de una manera que muchos mueren de inanición. O sea, es famosa esta batalla porque mueren de inanición, se van a la selva contra los ingleses. ¿Por qué? Porque todos los escalones de suministros al final los van trasladando a la zona china para esa ofensiva. Y en China sí que va a ser arrolladora la ofensiva, gracias a sacrificar la India. O sea, gracias a sacrificar. Se divide en 4 grandes ofensivas, Ichigo. Una en el norte, en el Henan, en la zona centro, digamos, centro-norte en el Henan, que sí, que va a tener éxito gracias a los colaboracionistas chinos, porque ahí Chiang Kai-shek, por negligencia, se había provocado una hambruna y odiaba a todo el mundo a Chiang Kai-shek. O sea, los mismos chinos se amotinaban contra su propio ejército al grito de muerte a Chiang Kai-shek, y llegaban los japoneses y los recibían a abrazos. O sea, unas cosas increíbles. O sea, y todos gritando Wang Jingwei, que era el presidente de la República Títere de China, de los japoneses.
O sea, es una cosa que se descompone. Luego llega la operación Kogo 1, que es contra Changsha, que era donde habían fracasado en esta... La acumulación de recursos era tal que en esta ocasión sí rompen el frente, cogen Changsha, bajan hasta Zhejiang, más al norte, conquistan la provincia de Hunan, que une el centro con el sur, y ya van directamente con el sur. Desde Cantón, que está en el sur, Indochina, otras 2 ofensivas, operación Kogo 1, Kogo 2, hacia el norte, y al final se encuentran, se retoma Nanning, el paso de Kunlun famoso, donde habían sido derrotados en el 40, y es una debacle, para los chinos es una debacle de más de 1 millón de bajas, probablemente unos 400.000, medio millón de muertos. Para los chinos, los japoneses no les es gratis, tienen casi 200.000 muertos, o sea, es o sea, es bestial. O sea, sí, conquistan estos terrenos inmensos, pero a costa de malgastar a sus últimos... Es que no queda con nada Japón. Sí, o tiene una historia aplastante y no queda por nada. Y digo que es para mí es de las batallas más importantes del año 1944, la tercera más importante. Primeramente porque Japón gasta sus últimos recursos humanos, ya no tiene nada más, vence. Y China sí, es derrotada, va a poder pasar a la contraofensiva en el año 45 y va a barrer a Japón. Pero es que también se malgastan los últimos recursos de la China nacionalista. ¿Qué significa esto? Que en esa debacle que han tenido en Ichigo no va a poder tener tropas para hacer frente a Mao en la guerra civil luego. O sea, es una victoria del comunismo, o la operación Ichigo, por eso a nivel geoglobal es una victoria de Stalin, Ichigo siendo neutral. O sea, es una victoria del comunismo y de Stalin. Ichigo como los Bagration. Por eso digo que junto a Normandía, Bagration y Ichigo son de las ofensivas. La campaña de las Marianas es caca de la vaca. O sea, sí, ponen B-29 para bombardear Japón. Pero bueno, un Japón que acaba de malgastar sus últimos recursos humanos. Y lo veremos. En Iwo Jima, Okinawa, es que tienen reemplazos ya de algunos recién reclutados de las aldeas. En la Ryukyu, Okinawa, es que muchos son locales, reclutados allí, y jóvenes, porque muchos ya han sido llevados a China. O sea, es una cosa increíble. Y esto no se dice. Y digo, hago la crítica a Max Hastings, porque me dio mucha rabia, porque leí su libro, el de Némesis, creo que es. Está Apocalipsis, que es Europa, y Némesis, ¿no? Némesis, sí, es que siempre me hago un lío con los dos. Yo, que leo Némesis, habla de la Operación Hugo. ¡Oh, qué grande es la madre patria y el king de Inglaterra, ¿no? Que hemos vencido a los japoneses, y qué mal los chinos que han sido en la Operación Ichigo, qué debacle. Pero, tío, tú no has visto los movimientos de divisiones. La 56, por ejemplo, de infantería, que tenía que flanquear por Impal, esa es llevada a China. Gracias a eso Impal no cae. O sea, los escalones de suministros, ¿por qué los japoneses se quedan sin comida en mitad del asedio? Porque esos suministros, los escalones, aparte, eso se puede averiguar yendo a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, están traducidos todos los informes japoneses, que es lo que yo hice, y se ve cómo lo sacan todo de Birmania, porque priorizan la lucha contra el ejército chino. O sea, estás poniendo a parir a los chinos cuando has ganado gracias a ellos. O sea, ¿de qué vas? Y pones que es un lastre China. Digo, ¿qué? ¿Que es un lastre para Inglaterra? Digo, serás cabrón, pero si os han salvado el culo. Sí, digo, serás cabrón si os han salvado el culo. O sea, yo digo, es que te digo más Hastings, es que hago pumba a más Hastings. O sea, el que te salva encima le estás insultando. Y le estás diciendo que es un lastre, pero eres al revés. Vosotros los ingleses habéis sido un lastre para los chinos. Que os han tenido ahí distraídos en Birmania, gracias a eso no os han quitado la India. ¿Tú imaginaos que les quitan la India en el 42? O sea, es que yo pongo que cae la India en mitad del 42. Es que afecta... Vamos, cae la India en el 42, a los pocos semanas, meses cae Egipto. Porque tienen que desviar ingleses, tropas en los dos lados y no tienen suficiente. Operación Torch no hay. Los alemanes pueden recomponer más o menos el frente ruso, porque Operación Torch, olvídate. O sea, no te vas a Marruecos ni Argelia ni de coña. Tienes que ir a atenderte el desastre, el desaguisado que hay en el Índico y en la zona de India y el Pacífico, porque el desaguisado es monumental. O sea, olvídate de Torch. Entonces, pues bueno, pues según Hastings son un lastre los chinos. Pues no sé, ellos no, pero bueno. Y bueno, aquí ya acabo porque llega la Ichigo, es lo que digo. Gasta sus últimos recursos. En el año 45
Ya en la primavera del 45, ya por primera vez China pasa a la contraofensiva, el ejército chino y los comunistas también pasan a la contraofensiva, y es que se disuelve como un azucarillo. El ejército japonés es una cosa increíble. O sea, pero unas retiradas, que se tienen que ordenar unas retiradas de cientos de kilómetros. Y aquí no es como el Pacífico, que resiste en una isla. Allí son amplias llanuras que allí saben que necesitan a esos hombres, porque te los bordean, vale, no los matan, los bordeo y sigo para adelante. Entonces ahí sí que tienen que hacer retiradas graduales, y es que pierden en Guilin, Liuzhou, que son dos grandes ciudades que están al sur. Con eso se pierden Guangxi otra vez, pierden el Hunan, vuelven a las líneas originales de la operación Ichigo. Para mayo-junio están las líneas originales otra vez de la operación Ichigo los japoneses, porque es que el ejército chino, con lo poco que tiene, aún así con lo poco que tiene, le basta para disolver al ejército japonés como un azucarillo, y es que se va descomponiendo todo. Antes de tirar las bombas estaban ya casi en Wuhan, los japoneses, en la ciudad de Wuhan, que era de las principales, ya estaban un poco antes, o sea, ya... Y bueno, caen las bombas, se rinde Japón. Y yo digo un poquito de la importancia que tiene China y la importancia que le dieron los grandes líderes en aquella época. Porque tenemos la conferencia del Cairo entre Churchill, Roosevelt y Chiang Kai-shek, que en realidad es la misma que la de Teherán. El problema es que era neutral. Stalin, con la guerra contra Japón, era neutral, pero es que terminó una y al día siguiente empezó la otra. Entonces, lo que tenía que decir Chiang Kai-shek se lo dijeron a través... O sea, realmente tendría que haber sido la misma conferencia, pero bueno, iban los cuatro unidos. En Cairo, Teherán, realmente es la misma, realmente. Y es curioso, porque en esa conferencia el derrotado es Churchill. Porque Estados Unidos ve que Gran Bretaña no está haciendo nada, que su lastre él está viendo el papel que está teniendo China. Churchill, hay que decir que era como un instagramer de la época, era un influencer. Era la cara propagandística del bando aliado, sí. Eso, sus famosos discursos, esos que da en la cámara, sí. Era un showman. Pero no aportó, salvo ser un showman, o sea, a Gran Bretaña no aportó lo que debía aportar. Y Roosevelt lo vio, y en esa conferencia sale derrotado, porque Roosevelt decide, a espaldas de Churchill, darle a Chiang Kai-shek todas las colonias británicas que había y concesiones, y de los otros países, las francesas, hasta de países neutrales, las noruegas. Cuando se rinda Japón y Alemania, automáticamente tú entras en esas colonias que tienen mi apoyo. Le dice a Chiang Kai-shek, incluyendo las británicas, salvo excepción de Hong Kong y el Macao portugués. Es lo único que le dice, que esa línea roja, ¿no? Hong Kong y Macao, que se esperen hasta el año 97, que estaba pactado así. Pero que el resto, que los occidentales se tiran y se tienen que retirar de ahí. Y queda como el segundo de esa conferencia. Y en la de Teherán lo mismo. Se repite, que es al día siguiente y que dura unos cuantos días más. Se ve que Gran Bretaña es la que da segundo. O sea, ya incluso está por de China. Y ni contar que Francia, cuando se pacta la ONU, lo pactan 4 países, la creación de la ONU. Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China. No está Francia, se pactan los acuerdos se empiezan a hacer en el 44, en el 45 es la de San Francisco, y Francia no tiene derecho a voto. Es una cosa muy curiosa, ni siquiera cuando se funda. Tiene China, pero no Francia. O sea, ni siquiera Francia la considera una nación derrotada que no pinta nada y no está. De hecho, Francia el derecho a voto lo tiene en el 49, ya en la Guerra Fría. O sea, no... Como una situación un poco excepcional. Y es muy curioso, nada más celebrarse San Francisco, el primer país de las Naciones Unidas en poner la rúbrica es China. ¿Por qué es esto? Porque se pactó que para ser miembro de las Naciones Unidas se tenía que estar en guerra contra alguna de las naciones del eje. Y el que llevaba más tiempo era China. Entonces se le dio el honor, el primer que puso fue el ministro de Exteriores chino, el primero en poner la firma. Esto es muy curioso. Es muy llamativo. Y bueno, tiene derecho a veto porque se lo ganó en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente a día de hoy China tiene derecho a veto porque se lo ganó en la Segunda Guerra Mundial. Y porque era una superpotencia ya. Terminó siendo una superpotencia, lo que no se ha intuido. No se ha intuido porque empezó la guerra civil enseguida. Empezó todo este conflicto, nacionalistas, comunistas. Y
también a día de hoy eso es una de las lastres que tampoco se conoce este frente por eso, porque sí, fue una superpotencia que ganó la guerra, pero es que empezó una guerra civil enseguida, a los pocos días, ya incluso antes de acabar ya se estaban dando, hubo varios incidentes a lo largo de la guerra, yo los cuento en el libro. Hay uno en el 41, el incidente de Guanam, que el cuarto ejército nuevo del ejército rojo chino es aniquilado por el Kuomintang. Luego hay muchos choques entre ellos, incluso en agosto del 45 hay choques para ver quién se queda, a ver qué provincia rendida a los japoneses. Es una cosa un poco rocambolesca. Pero bueno. Y bueno, no sé si tenía alguna pregunta, yo creo que lo voy a dejar aquí. Si hay alguna pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Alemania, o si tuvo reacción Alemania a la operación Ichigo? ¿O no tuvo? Alemania tenía mucha... A saber los resultados, me refiero. A ver, es que los resultados, es que la operación Ichigo empieza, si no me equivoco, ahora no me acuerdo el mes, tú lo has leído recientemente el libro, creo que era abril-mayo, por ahí empieza. Abril-mayo, ahora no recuerdo si abril-mayo, y acaba en diciembre del 44, o sea, es una ofensiva, es que es como Barbarroja, o sea, es que dura 7 meses, entonces... A esos 7 meses le pasa tanto a Alemania que lo último que le interesa es lo que pasa en China. Ya. Mira, hay una cosa muy curiosa. Esto, otra de las cosas... Porque bueno, aquí ha quedado claro que lo que pasa en China afecta inmediatamente en Europa y lo que pasa en Europa afecta en China. Esto ha quedado claro. Pero hay esto sí que es muy curioso. Y bueno, esto lo cuento en el libro. Y que es después de Pearl Harbor, sabéis que Alemania declara la guerra a Estados Unidos el día 11 de diciembre. O sea, pero es muy curioso, China declara la guerra a Alemania el día 8. O sea, Alemania e Italia, o sea, sin estar Estados Unidos en guerra contra Alemania e Italia, no sé si es el 8 o el 9, pero bueno, el caso es 2 o 3 días antes de la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos. Entonces China ataca a Japón, Estados Unidos. Al día siguiente, el 8, Estados Unidos declara la guerra a Japón en el Senado. Se vota en el Senado, no sé si es... No me acuerdo, o sea, os lo voy a decir. Lo voy a decir, que lo tengo por aquí el capítulo. Un momentito. El 9 es. O sea, el 9, o sea... Ni siquiera Estados Unidos está en guerra con Alemania ni con Italia. Y va a China y hace un discurso, Chiang Kai-shek, que es increíble, se va a Chongqing públicamente, reúne, como todavía veis, fotos de la época, reúne y dice que ya está harto, dice Alemania y Italia han estado apoyando al gobierno de Wang Jingwei, que era el gobierno títere, lo reconocieron a finales del año 40, nosotros hemos estado intentando por todos los medios, diciendo que era un gobierno ilegítimo y dice, y esto ha quedado claro de que Alemania está apoyando a un gobierno agresor como es Japón y a un gobierno agresor y que recientemente acaba de atacar a una nación pacífica como son los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual a partir de este momento todas las relaciones comerciales, económicas, esto se consideran anuladas con los gobiernos de Roma y Berlín y China se considera en estado de guerra con Alemania e Italia. Toma ya. El día 9. Digo, y esto me dejó a mí descuadrado, pero no entiendo el motivo. Lo he intentado buscar los motivos. Lo único que he podido sacar es el discurso de Chiang Kai-shek, pero es una cosa muy curiosa. O sea, está en guerra antes China con Alemania e Italia que no los Estados Unidos, lo cual me lleva a sospechar de que, porque se le ha criticado muchísimo a Hitler de haber declarado la guerra, tenías que haberlo alargado lo máximo posible. A ver, Estados Unidos se la iba a declarar, pero dilátalo lo más posible. Pero bueno, si Chiang Kai-shek hace esta locura, o sea, es que yo me llego a pensar que tenía conocimiento el servicio secreto chino, por cierto, que era muy bueno, el del Kuomintang, lo dirigía un tío que era Dai Li, tenía muchos infiltrados en el gobierno estadounidense, en el soviético, hasta en el alemán, a eso daría, Dai Li era un tío, también es un tío que luego casualmente murió en un accidente de avión, que muchos dicen que no es accidente, pero bueno, que Chiang Kai-shek estaba hasta acojonado de este tío, o sea, Dai Li porque era como un Hoover, o sea, era como uno de cada Hoover que todo el mundo le temía.
Y bueno, y me llega a sospechar de que Estados Unidos se le iba a declarar inmediatamente a Alemania. Y que Chiang Kai-shek se adelanta y es como una manera de decirte no te eches atrás y declárasela. O sea, declárasela porque así estamos todos juntos contra los mismos enemigos. Y China necesitaba compañía en la guerra contra Japón y más compromiso. Entonces una manera de compromiso. Oye, declaro yo la guerra a Alemania e Italia. O sea, entonces me lleva a pensar que Estados Unidos da igual, que Hitler lo hubiera declarado el 11. A lo mejor Estados Unidos hubiera entrado el 13 o el 14. O sea, en la guerra contra Alemania. Entonces, esto me sorprendió. Y recojo el discurso entero de Chiang Kai-shek, que es un tramo, lo recojo.